Esta es la clase 8. Hoy vamos a ver potencia aparente y vamos a ver factor de potencia, que son conceptos de potencia en corriente alterna con números complejos. Recordamos que los fasores son números complejos y si tomamos la potencia como un producto de fasores, vamos a obtener números complejos. Eso todavía no lo hemos visto. Entonces hoy vamos a empezar a introducir potencias complejas. Vamos a recordar un poquito el repaso de potencia promedio. En la potencia promedio habíamos dicho que la potencia instantánea era U de t por I de t, y la tensión es una onda cosenoidal, Vm coseno omega t zeta v. La corriente es Im coseno omega t más zeta i, ¿verdad? Entonces, esto lo habíamos visto ayer. Dijimos entonces que el producto de dos ondas coseno es otra onda coseno. Y entonces habíamos calculado que, bueno, el producto era una identidad trigonométrica, habíamos desarrollado esa identidad, y de esa identidad había una parte que era constante y una parte que era variable con el tiempo. Habíamos integrado esa parte variable con el tiempo y nos había dado 0, y la parte fija nos había dado la potencia promedio. Potencia promedio era una ecuación que era 1/2 de Vm por Im coseno de la diferencia entre los ángulos. Hasta ahí nos acordamos, ¿verdad? Entonces, la potencia promedio es la potencia que entrega la fuente a una carga resistiva, es potencia real, y esta potencia tiene que ver con las tensiones máximas. Ahora, por otro lado, vamos a hacer repaso de valores RMS. Porque la clase pasada también vimos que si una señal V de t es Vm coseno de omega t, no importa el ángulo, porque el ángulo, recordamos que el valor RMS era una integral desde 0 hasta t, pero también la podemos empezar corrida, ¿verdad? Entonces podemos empezar desde un ángulo hasta ese mismo ángulo más 100 más 360. El valor RMS, ¿cuánto es? Es Vm entre raíz de 2 para la onda coseno. Y ese raíz de 2 sale de la integral del valor medio cuadrático, ¿verdad? Y yo podría hacer lo mismo para la corriente. Supongamos que aquí tenemos una onda de corriente. Entonces, el valor de corriente RMS es Im entre raíz de 2. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a combinar estas dos partes, la parte de la potencia promedio y la parte de los valores RMS, para ver si podemos escribir la potencia promedio como un producto de valores RMS. Porque en los instrumentos que tenemos, dijimos que tenemos wattímetro o batímetro, y el batímetro puede medir P promedio, y tenemos un multímetro, y el multímetro puede medir IRMS o VRMS. Entonces a mí me interesa una forma de relacionarlas para poder usarlo ya en la práctica. Si yo voy al lab y empiezo a medir con equipo, los valores que puedo medir son la potencia real, que es la potencia promedio, y los valores RMS, pero de los valores RMS tengo que pasarme a las máximas. Entonces, para combinar estas dos expresiones, ¿qué es lo que podemos hacer? Observamos que la de la izquierda tiene los valores máximos y tiene un 2 abajo.
Entonces perfectamente yo podría escribir esto como tensión Vm entre raíz de 2 por corriente Im entre raíz de 2 por coseno zeta V menos zeta I. Porque raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 solito. ¿Verdad? Es 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio, que me da 2 a la 1. Y las componentes que tenemos aquí serían la tensión RMS por la corriente RMS por el coseno. Entonces lo que acabamos de hacer es que relacionamos la potencia promedio, que era esta ecuación, así como la vimos hace 2 clases, con los valores RMS, que son estas dos. Y lo que obtenemos es un valor de potencia promedio que depende no de los valores picos, sino de los valores RMS, que son los que podemos ir y medir. ¿De acuerdo? Esa ecuación tiene dos pedacitos. Si yo voy al laboratorio y mido también con el multímetro, dijimos el multímetro mide valores RMS, yo mido VRMS y RMS y se me ocurre decir que la potencia es igual, podría definir que la potencia RMS, si se me ocurre, es el producto de las dos, ¿verdad? Si yo digo, la potencia debería ser el producto de las componentes RMS, entonces yo agarro el voltaje RMS solito y lo multiplico por la corriente RMS, eso no me da la potencia real. Falta el coseno. Eso me da una potencia que se llama S. Entonces, por definición, el pedacito de las tensiones y corrientes, que son las del multímetro y el voltímetro, me dan lo que se conoce como potencia aparente. Entonces se define la potencia aparente, que sería esa. Y la potencia aparente se mide en unidades de voltamperio. Bueno, es voltio por amperio, porque V está en voltios y está en amperios, y entonces yo puedo decir voltio por amperio, pero en la práctica uno le dice voltamperio, ¿verdad? Y el voltamperio es diferente del watt. Se parecen, porque son unidades de potencia. De hecho, debería ser lo mismo, porque watt es voltio por amperio. Esto son watts. Nada más que para que no se nos enreden, a la potencia promedio, a esta ecuación de arriba la vamos a medir en watts, a esta la vamos a medir en watts, pero a la potencia aparente no la vamos a medir en watts, le vamos a decir voltamperio, a pesar de que es lo mismo. No hay ninguna diferencia, solo el nombre. Y entonces la potencia aparente, si decimos este motor tiene 1000 voltamperios, no son potencia real, es potencia aparente. Lo otro que nos falta, ¿verdad? Porque esta primera parte de la ecuación es S, esto es la potencia aparente. El otro pedacito hay que calcularlo, al otro pedacito se le conoce como el factor de potencia. Y entonces se define el factor de potencia. Y entonces factor de potencia o power factor le ponen al revés y en el libro lo ponen en minúscula, entonces FP es igual a solo el coseno y ese no tiene unidades porque un coseno no tiene unidades. Algo importante es que el coseno puede variar entre qué valores. Es un coseno, ¿verdad? Entonces el resultado tiene que estar entre 1 y menos 1. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser menos 1, pero no puede salirse de ese rango. Entonces decimos que menos 1 va a ser siempre menor que el factor de potencia y eso va a ser menor que 1. Y el factor de potencia no tiene unidades, ¿verdad? Entonces si yo voy a la mido con el voltímetro y el amperímetro, tensión RMS y corriente RMS, o eso se lo podemos medir aquí, no sé, la computadora que está conectada en el tomacorriente mido los 120 voltios RMS y mido cuánta corriente está pasando por aquí, eso me da potencia aparente.
El factor de potencia en ese momento con el voltímetro no lo puedo medir. Pero yo sí puedo medir con otro instrumento, con el batímetro, la potencia real o la potencia promedio. El batímetro me da todo con todo y el coseno. Entonces, si yo tengo, para poder medir el factor de potencia necesito tres cosas. Necesito el batímetro, un multímetro, ¿verdad? Bueno, para medir tensión, y el multímetro para medir corriente. O como los tres instrumentos. Bueno, tiene que haber instrumentos que ya me midan el factor de potencia. Hay elementos ya en industria que incluso hay hasta medidores que me indican, puede ser de manera analógica o digital, el factor de potencia con una agujita, y entonces ya puedo ver el factor de potencia con un instrumento. Hay equipo para un montón de cosas. Pero en principio, si tenemos equipo básico, ocupo multímetro y batímetro para poder sacar el factor de potencia. Lo que les decía es, ¿ya? Este lo mido con, no que insista tanto con el multímetro, y este necesito, además de esas mediciones, porque ya tengo la potencia aparente, el batímetro. Necesito el batímetro porque el factor de potencia, que es ese coseno, también se puede escribir como es un coseno, como la fracción entre P y S. Entonces, estas son dos ecuaciones de lo mismo, y estas son definiciones que estamos haciendo hoy. Entonces las voy a encerrar en una cajita azul. Esto es lo nuevo. Y esta relación entre la potencia real y la potencia compleja, considerando que es un coseno, me da la idea de un triángulo. Yo podría eventualmente tratar de dibujar un triángulo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es construyendo el triángulo del factor de potencia. Vamos a dibujar aquí un triangulito, un triángulo rectángulo, porque son ejes coordinados. A la potencia aparente la vamos a poner aquí en la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es S, y S es tensión RMS por corriente RMS. Si yo quiero la proyección de S con el coseno, estoy sacando, digamos, ese coseno por el ángulo, lo que hay aquí es la diferencia de los ángulos. Esto es θ menos ZI. Si yo multiplico S por el coseno de ese ángulo, me da este abajo o este de la derecha. ¿Cuál de los dos? Soy ese coseno, el de abajo, ¿verdad? Exacto. Entonces el de abajo es P. Y el de arriba no lo hemos visto, pero en teoría yo agarro ese y lo multiplico por el seno de ese ángulo y me daría este de aquí. Ese ahí se llama Q. Y es la potencia reactiva. Y entonces ya tengo relaciones trigonométricas entre todos los tipos de potencia. No. Entonces ya dijimos, la que podemos medir con voltímetro es esta, con el watímetro es esta, y esta habría que calcularla con trigonometría. Pero es importante recordar este triángulo y con qué voy a medir cada uno de los catetos. Se los apunto, ¿verdad? Es que voltímetro y amperímetro. El de abajo lo mido con el batímetro. Y el AQ la puedo despejar con trigonometría. Ahora, las unidades de cada uno de los catetos tienen que ser, bueno, iguales a las unidades de la hipotenusa, todos son watts, pero son watts diferentes. Entonces, a S le pusimos voltamperios. A P le pusimos watts. Y a Q le ponemos voltamperios reactivos, porque Q es la potencia reactiva y ya sabemos cómo calcularla, ¿verdad? Q sería S por el seno
de phi v menos phi de zeta v menos zeta i. Entonces Q sería S por el factor de potencia. No, al revés. P sería S por el factor de potencia. El seno no tiene nombre, ¿verdad? El factor de potencia es el coseno. Y el seno queda ahí. Ok, entonces ese es el triángulo de potencia y ya tenemos esas relaciones. También, si yo tengo números complejos, hemos dicho que la potencia promedio es solo P, solita. P es lo mismo que P con la rayita. Es que yo le ponía la rayita para mencionar que era el promedio, pero la potencia promedio es la potencia real. La potencia promedio dijimos que era... la sacábamos como un medio de M y M coseno. Todo esto son relaciones matemáticas, hoy son muchas fórmulas. También la puedo calcular usando notación fasorial. Porque si yo tengo el fasor de la tensión y tengo el fasor de la corriente, teníamos una notación para calcular P con fasores. Esta, la recordamos, es un medio de la parte real de V por I conjugado. ¿Se acuerdan de esa? Esa la habíamos copiado la clase pasada. Podemos expresar V como corriente por reactancia, por impedancia. V es igual a la corriente por la impedancia. Y en este caso, como es la parte real, vamos a poner la resistencia. ¿Verdad? Entonces, esto yo lo escribo como un medio de la parte real de la corriente fasor multiplicado por una resistencia multiplicado por la corriente conjugada. Este sí no lo hicimos. Pero ¿verdad que es lo mismo? Y corriente por corriente conjugada, si yo tomo un número complejo y lo multiplico por el conjugado, ¿qué obtengo? La magnitud, exactamente, el valor absoluto. Entonces tengo un medio de la parte real de I por I conjugado es I magnitud. Esa es la magnitud de I multiplicado por R, y como la magnitud es un número real y la resistencia es un número real, le puedo quitar eso. Entonces la potencia también la puedo calcular como un medio de la magnitud de I multiplicada por la resistencia, pero tiene que ser la resistencia pura. Si R era una impedancia, me dejo solo la parte real, solita. ¿Verdad? Aquí es lo mismo que yo ponga Z y después cuando le quito la parte compleja me queda solo la resistencia. Yo podría haber sustituido aquí la impedancia Z, decir que V es I por Z, pero como la I queda siendo una constante, a la Z tengo que quitarle la parte compleja, entonces me queda solo la resistencia. Entonces aquí una vez más la potencia real o promedio solo depende de R, no de JX, ¿verdad? Entonces, a pesar de que haya una impedancia compleja, digamos que yo tengo un motor y el motor tiene parte real, parte imaginaria como impedancia. La potencia real del triángulo de potencias es solo la resistencia. Yo uso la resistencia al motor y no uso el bobinado. Bueno, entonces acabamos de hacer muchas ecuaciones. Las importantes son estas que están en azul: potencia aparente y factor de potencia.
el triángulo de potencia me da relaciones trigonométricas. Cada uno de los, el cateto P lo mido con el batímetro, el S con el voltímetro y el amperímetro, y Q lo puedo sacar con relaciones trigonométricas. Lo que dijimos es que S se mide en voltamperios, P se mide en watts y Q se mide en voltamperios reactivos. Todos son watts porque todos son tensión por corriente, no hay ninguna diferencia, pero para no enredar, también cuando estamos hablando, ¿verdad?, de motores, si nos dan las unidades en voltamperios reactivos ya sabemos qué es. Y eso sería, entonces lo que nos queda es hacer ejemplos. Bueno, y tampoco expliqué qué son factores de potencia adelantados y atrasados. Pero esa cuestión es sencilla. El triángulo es un triángulo que está en un plano cartesiano de potencia compleja, ¿verdad? Aquí yo puedo dibujar el planito para allá y para allá, ¿verdad? Entonces el eje X es la parte real de la potencia, el eje Y es la parte imaginaria de la potencia, y este es el plano de potencia compleja, ese fasor. Es como un diagrama fasorial también, pero solo con potencias. Yo aquí no puedo dibujar ni tensiones ni corrientes, aquí solo dibujo potencias. Pero es un diagrama fasorial de potencias. Como la potencia es cosenoidal, por lo menos la parte variable, entonces la puedo seguir expresando ahí. Ahora, si la tensión tiene un ángulo más alto que la corriente, ¿cuál de las dos está adelantada? Digamos que zeta V es mayor que zeta I, entonces el triángulo está en ese cuadrante, así como está dibujado. Zeta V, digamos, tiene más grados que zeta I, entonces el número es positivo y queda en el primer cuadrante. Eso significa que la tensión está adelantada con respecto a la corriente. ¿Sí me siguen? Más o menos, pongamos un ejemplo, que zeta V son 90 grados y zeta I son 30 grados en un circuito, entonces la tensión está adelantada con la corriente. Eso le pasa a un condensador o a un inductor. El condensador, la corriente se adelanta porque la corriente entra de golpe. En el inductor la tensión se adelanta. Entonces, esto es un factor de potencia para circuitos inductivos. V adelanta a I. Y lo que decimos es que el factor de potencia está en adelanto. En caso contrario, si tuviéramos un circuito capacitivo, entonces zeta I va a quedar más grande que zeta V. Y entonces zeta I menos, bueno, zeta V menos zeta I me da un número negativo. ¿Verdad? Y los números negativos yo los grafico, los ángulos negativos para atrás, entonces el triángulo me quedaría en el cuarto cuadrante. Y el triángulo de potencia en el cuarto cuadrante sería un triángulo de potencia para circuitos capacitivos. Y lo que decimos es que el factor de potencia estaría en atraso. ¿Verdad? Podemos copiar esto aquí aparte para copiar las dos. Y lo que hago es, bueno, voy a volverlo a copiar. Que si los ángulos son al revés, 30 y 90 por ejemplo, entonces ponemos lo contrario. Vamos a hacer aquí los diagramitas azules. Y entonces empezaríamos así. Haríamos un ángulo para abajo. Pondríamos el triangulito para acá. Le ponemos los ejes. Sí, para que quede medio informal. Entonces este sigue siendo el plano S. S es un número complejo. Y este S sencillito es la potencia aparente, que es un número
un número real. Porque la potencia aparente es tensión RMS por corriente RMS, ¿verdad? Ese es un número real. Todos los, vamos a ver, este plano, no es cierto que sea un plano complejo, porque los lados del triángulo son números reales, ¿verdad? Dijimos que P era S coseno, Q era S por el seno, y S es un número real también, porque es V por I. No tiene ninguna parte compleja S. S como potencia aparente. El S complejo sí es otra cosa. Entonces, tal vez lo que puedo hacer es borrar esto para no enredar porque la potencia compleja es diferente. Y esto sería cita V menos cita I, pero ahora cita V puede ser 30, cita I puede ser 90. Y entonces esto es capacitivo porque la corriente adelanta, o pongámoslo así al revés, V atrasa ahí. Y entonces se llama el factor de potencia en atraso. Para arriba es atraso y para abajo es arriba. Déjeme revisar. Si la corriente se adelanta a la tensión es una carga capacitiva, y con cargas capacitivas el factor de potencia está en adelanto, tiene razón. Factor de potencia atrasado significa que la corriente se atrasa a la tensión. Entonces lo hacemos con la corriente. Segundo, porque ya me enredé. La corriente atrasa a la tensión. El diagrama está bien. Y entonces eso se llama en atraso. Entonces vamos a leer otra vez. Factor de potencia atrasado significa que la corriente se atrasa a la tensión, lo que implica una carga inductiva. Pero el diagrama sí queda así, ¿verdad? Porque la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Exacto. Y capacitivo es al revés. Lo que hacemos es ver cómo es la corriente con respecto a la tensión. La corriente adelanta. Y el factor de potencia está en adelanto. Ahora sí es correcto. Mira. Muchas gracias. Okay. Y entonces es pura trigonometría y lo que tenemos que hacer son problemas para calcular cada uno de los lados de este triángulo y poder entonces tener cargas de cualquier valor y sacar cuál es la potencia en el triángulo. Para eso entonces vamos a hacer uno de los ejemplos que tiene el libro. Esto ya lo copiaron, ¿verdad? Puedo pasar más o menos. Y entonces vamos a hacer ejercicios para ver si entendimos todos, porque yo también estoy repasando. Entonces, ejemplo 11.9. Dice que hay una carga conectada en serie toma una corriente I de t igual a 4 coseno 100 pi t más 10 grados amperios cuando la tensión es V de t
igual a 120 coseno de lo mismo, pero menos 20. Calcule, no voy a copiar todo, pero se calcule la potencia aparente es S, y el factor de potencia, y determine los elementos R y X de la carga. Ahí podríamos poner nosotros como paso adicional, que también vamos a calcular, P y Q, porque también lo podemos hacer. Entonces, del enunciado lo que sabemos es que hay un circuito que tiene una tensión VDT, y ese circuito le está aplicando tensión a una carga. La corriente que se mide es IDT, y la carga está conectada en serie. Entonces tiene un pedacito real y un pedacito reactivo. Esta es la parte real y esta es la parte reactiva. Bueno, esto sería JX, pero no sabemos si es positivo o negativo. Entonces es la parte de la reactancia. La impedancia tiene dos partes, una que es puramente real y una parte que es puramente reactiva, y nos dice que están en serie, porque el problema lo podríamos resolver igual si dijéramos que la carga está en paralelo. Una carga en paralelo puede tomar corriente con un ángulo, nada más que después cuando hacemos el despeje, ¿verdad? Yo puedo calcular la impedancia equivalente, y esa impedancia la puedo descomponer en un circuito serie o la puedo descomponer en un circuito paralelo. Debería ser posible de las dos formas. Entonces el objetivo del problema es que si ya medimos las tensiones con los ángulos, vamos a poder calcular cuánto fue la carga. Y entonces vamos a resolverlo. Las tensiones y corrientes pico que tenemos son VM 4 voltios, no 4 amperios, esto al revés, 120 voltios. Y la corriente IM son 4 amperios. Y yo podría sacar la tensión RMS y la corriente RMS. ¿Ya? Son 120 entre raíz de 2. Y estos son 4 entre raíz de 2. Voltios, amperios. Ahí tengo que hacer el cálculo para poder ver el número. Pero en esencia eso es. Entonces, lo que preguntan en el problema es cuánto es S. S es URMS por IRMS, que sería 120 raíz de 2 por 4 raíz de 2. Entonces calculamos de una vez cuánto es la potencia aparente. La potencia aparente sería 120 por 4 entre 2, solito. 240. ¿Y qué unidades tenía esto? Voltamperios. No, eso no va en watts. El factor de potencia tenía que ver con los ángulos nada más. No con las tensiones, sino con los ángulos. Entonces el factor de potencia lo puedo sacar con los ángulos. El ángulo de la tensión es más 10 grados y el ángulo de la corriente, no, está al revés. El ángulo de la tensión es menos 20 según el enunciado y el ángulo de la corriente es más 10. Y entonces para el factor de potencia lo que necesito es el coseno. El coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Coseno de menos 20 menos 10, coseno de menos 30. El coseno es simétrico, entonces no importa si hago menos 30 o más 30, me va a dar lo mismo. Eso no le pasa al seno, ¿verdad?
el seno no es simétrico. Simétrico con respecto al eje vertical. Lo que digo es que el coseno de 0 es 1. Y da lo mismo que haga los ángulos para la derecha que para la izquierda, porque es un espejo a la derecha y a la izquierda. Entonces no hace falta ahí ponerle el signo, pero se puede poner. Y aquí tendríamos que calcularlo. El coseno de menos 30 me da 0,866. Con eso ya podría sacar todas las partes de este triángulo, porque tendríamos entonces forma de calcular la parte real. Ya esto es lo que queríamos calcular nosotros. P es S por el factor de potencia, es S por el coseno. P sería 240 voltamperios por 0,866. Y aquí las unidades tengo que cambiarlas. 240, 0,866. A pesar de que el 866 no tenga unidades, esto le tengo que poner 207,84. Esta está en watts. Y para sacar Q, un triángulo también podría usar geometría, ¿verdad? Para sacar entonces los lados del triángulo. Usando Pitágoras, por ejemplo. Porque entonces se tiene que cumplir que un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, ¿verdad? Con Pitágoras lo que teníamos era que ese cuadrado era p cuadrado más q cuadrado, ¿verdad? Y entonces yo podría despejar q como, para no usar ahí tantos signos, o bueno, para no seguir usando el coseno y el seno, q me daría la raíz de s menos p, ¿verdad? Sería la raíz de 240 al cuadrado menos 207,84 al cuadrado, y q sería 240 207,84 120,01. Y esta, dijimos, no es ni voltamperios ni watts, es voltamperios reactivos, que esos serían los lados. Ahora lo que preguntaba el problema preguntaba, calcule S y el factor de potencia, pero también decía calcule la carga. Para la carga entonces tendríamos que calcular la impedancia, y la impedancia es la tensión entre la corriente. Entonces vamos a sacar eso. Z sería V entre corriente, y los podemos poner como fasores. Entonces la tensión, el problema es que aquí se nos enredan los números reales y los números complejos. Entonces la impedancia sí es compleja. Vamos a ponerle Z, es el fasor de tensión entre el fasor de corriente. El fasor de tensión era 120 con ángulo de menos 20. Y el fasor de corriente era 4 con ángulo de más 10. Entonces esto nos da una impedancia que ya es una suma de cosas. Entonces voy a poner la calculadora en complejo rectangular y vamos a hacer la división. Son 120 con ángulo de menos 20 entre 4 con ángulo de 10, y entonces tengo 25,98 menos J15 ohmios. Y como la carga estaba en serie, ya esto es una serie, ¿verdad? Esto es la resistencia y esta es la reactancia. Lo otro que nunca dijimos era si el factor de potencia está atrasado o adelantado.
que sería importante. Entonces, de la impedancia lo que estamos viendo es que la carga es un condensador, porque es negativo. Y los condensadores me dan un triángulo de potencia capacitivo que es hacia abajo, y de los dos que teníamos aquí copiados hacia abajo es con un factor de potencia en adelanto. Entonces este factor de potencia es en adelanto. Al factor de potencia generalmente le ponen el número y le dicen si está adelantado o atrasado. En inglés adelanto es leading, y atrasado es lagging. Lagging como cuando uno juega videojuegos y tiene lag, ¿verdad? Se atrasa. Y leading es cuando usted va adelante. ¿Okay? Ahí está. Si la carga hubiera estado en paralelo, estamos ahí en problema, porque eso es una serie, ¿verdad? Aquí lo que sabemos es que la resistencia es esto, la capacitancia es esto, y están en serie. Pero hay una carga en paralelo que me podría dar esta impedancia. Entonces ahí tendríamos que decir que esto es igual al paralelo de las cosas, para poder después sacar esas cosas por aparte. Lo otro que necesitamos, porque esta es la impedancia, pero no tenemos el valor del condensador, para sacar el condensador tenemos que destransformar el circuito, ¿verdad? Entonces este J15 lo vamos a pasar a capacitancia. Ya el R es la resistencia, ¿verdad? Entonces R es igual a 25,98 ohmios. Ese es un elemento del circuito, pero la capacitancia la tengo que despejar. Sabemos que la reactancia es 1 entre J omega C, y eso es igual a menos J15. Entonces de esto vamos a despejar C. La capacitancia es 1 entre J omega menos J15. Porque paso el menos J15 todo con el signo y paso la C a multiplicar. Y entonces le ponemos los números. La capacitancia sería 1 entre J. Omega lo saco de las ecuaciones que tenía arriba en el dominio del tiempo. Omega para las dos ondas es de 100 pi. Pi menos J15, J por J es menos 1, entonces por ahí se va el menos. Y la capacitancia es 1 entre 100 pi por 15. Y de ahí sacamos el condensador. Voy a hacerlo en la calculadora. Eso sería 1 entre 100 por 15 por pi. Y en notación de ingeniería, aquí no la puedo usar, como 1. 100 por pi por 15, 212,2 microfaradios. Ese sería el resultado del problema. Entonces en este hicimos un poquito más de libro porque pusimos el triángulo. No dibujamos el triángulo, pero podríamos dibujarlo. Y el triángulo es un triángulo hacia abajo, donde tenemos información de todos los lados, ¿verdad? Entonces lo que sabemos es que Q son 120 periodos reactivos. La potencia real fueron 207,8 watts, y esta eran 240 voltamperios. Este ángulo era de 30, es menos 30, ¿verdad? Y el factor de potencia es el coseno de ese ángulo, que dio 0,866 en adelanto. Porque dijimos que se mide con la corriente con respecto a la tensión. En el condensador la corriente adelanta a la tensión. Y entonces en análisis de potencia la idea sería siempre dibujar los triangulitos de potencia. Vienen más ejemplos. Aquí podemos hacer el 11 de 10 para que nos rinda bien la clase. Entonces dice, ejemplo
de 10. En el ejemplo 11.10 hay un circuito. El circuito tiene una fuente con tensión positiva y negativa. Voy a ponerla de este lado. La tensión es 30 con ángulo de 0 grados, voltios, pero dice que son voltios RMS. Entonces aquí esta notación está medio extraña. Porque la notación de un fasor nos decía el voltaje pico, ¿verdad? Un fasor yo decía 20 con ángulo de 0 y ya sabía que era 20 voltios pico. En esta dice que son 30 con ángulo de 0, pero dice que ya son voltios RMS, entonces es un fasor como modificado, ¿verdad? Ya este fasor uno entiende lo que es, pero matemáticamente no está muy formal, ¿verdad? Porque el fasor se medía con respecto a la constante que acompañaba al coseno. Entonces lo que dijimos es que el 30 coseno de no sé cuánto era, ese 30 era el que iba en el fasor. Ahora este 30 voltios RMS lo que quiere decir es que en el coseno va ese 30, pero va la raíz de 2 también multiplicada. Entonces este fasor de aquí quiere decir que es 30 raíz de 2 con ángulo de 0 fasor. Ese es el fasor de la tensión del circuito, formalmente, ¿no? Porque lo que viene ahí es que esto es VM. Y lo multiplico, porque para sacar el voltaje pico es multiplicado y para sacar el valor RMS es dividido. Bueno, y el circuito no lo copié, entonces copiémoslo. Aquí tenemos una resistencia de 6 ohmios, condensador de menos J2 y otra resistencia de 4 ohmios. Y en el ejemplo dice, determine el factor de potencia del circuito completo. Visto por la fuente. Calcule el promedio suministrada la fuente. Son dos cositas, factor de potencia y la potencia promedio. Para todo esto necesitamos la corriente y la tensión de la fuente, porque con corriente y tensión yo puedo sacar cuáles son los ángulos en la fuente. Y con los valores RMS podría sacar la potencia aparente, y de la potencia aparente con el coseno saco la potencia promedio, ¿verdad? Entonces ocupamos mezclar todo lo de las clases pasadas y lo de esta para poder resolver este ejercicio. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la corriente total, porque la tensión ya la tengo. Entonces yo necesito saber cuál es este fasor de corriente, porque el fasor de tensión ya lo tengo. Entonces la corriente sería el fasor de tensión entre la impedancia total que está ahí conectada, y lo que ocupo sacar es cuánto es Z, pero Z es una combinación de series y paralelos. Entonces Z es igual a 4 en paralelo con menos J2 en serie con 6 ohmios. Z lo puedo sacar de una vez. Entonces hacemos 4, voy a pasarle a complejos, 4 por menos 2i entre 4 más menos 2i. Ese es ese paralelo. 0.8 menos 1.6i. Ahí puedo hacer la suma. 6.8, 1.6.
Y entonces la corriente entre Z es 30 raíz de 2 con ángulo de 0. Ahí el raíz de 2 es importante. Entre 6.8 J 1.6. Esto da 5,91 más 1,39. Perios. A esto también podemos sacarle el ángulo, entonces lo podemos poner en polares. Y la corriente en polares sería 6,07 con ángulo de 13,24 perios. Ahora también dice aquí en el libro que yo puedo poner este fasor con tensiones pico, ¿verdad? Pero también puedo poner los fasores como fasor de tensión RMS, que sí sería 30 con ángulo de 0, y podría sacar el fasor de la corriente RMS, porque el fasor que tengo aquí abajo es la corriente total, corriente pico. Entonces sería 607 y volverlo a transformar, ¿verdad? Entonces con raíz de 2 con ángulo de 13,24. Nos hubiéramos ahorrado un poquito de matemáticas si trabajamos con los RMS. 4,29. Yo revuelvo, en este estoy revolviendo puntos y comas. Bueno, 4,29 con ángulo de 13,24. Entonces tengo tensión RMS, corriente RMS con todos los ángulos. Y la idea sería entonces calcular todo lo demás. Podemos sacar primero el factor de potencia. Entonces el factor de potencia dijimos que era el coseno del ángulo de la tensión, que es 0, menos el ángulo de la corriente, que es 13,24. Y en este circuito lo que dice es que la corriente adelanta a la tensión porque tiene un ángulo positivo. Entonces estaría en adelanto. Entonces coseno de 0 menos 13,24, 0,973. Y tenemos que ponerle que es en adelanto. Generalmente al factor de potencia siempre le ponemos si está adelantado o si está atrasado. ¿Ah? Sí. Supongo que sí, pero no me acuerdo. Lo que no me recuerdo era si la flecha para llegar adelante. En el libro, por lo menos todavía en el libro no está. Probablemente en la práctica sí se use, pero no sé. Hagámoslo solamente así en palabras, si está en adelanto o si está en atraso. También yo supondría que la flecha tiene que ver con el triángulo de potencias, ¿verdad? ¿O no? Porque si el triángulo queda en el primer cuadrante, yo pondría que está para arriba. Pero no estoy seguro. Entonces, con los valores RMS y el factor de potencia, yo puedo sacar la potencia aparente, que no la piden, pero la potencia aparente es solo los valores RMS en magnitud, ¿verdad? Ese sería la magnitud del fasor RMS por la magnitud del fasor IRMS. ¿Ya? Es por la notación. Porque ya ese RMS trae el raíz de 2 incorporado. Porque lo que decíamos es que ahí después quedaba un término de 2
atravesado. Entonces ese es el producto de valores RMS, bueno, las magnitudes, y la potencia es S por el coseno, o bueno, S por el factor de potencia. Entonces lo que piden en el ejercicio es solamente P, y entonces vamos a sacar solamente P, pero hay que sacar todo junto, ¿verdad? Entonces P sería los 30 voltios RMS por 4,29 amperios RMS por 0.973. Esto da 125,23. Y la potencia es potencia real, entonces da watts. Creo que eso sería. Pero no pedía nada más. Bueno, y como todavía es tempranito, entonces podemos seguir un poquito más. Para hacer recapitulación, porque a veces es bueno recordar, estamos viendo potencia aparente, que es un concepto nuevo. La potencia aparente es el producto de los valores RMS solitos. Entonces teníamos el valor de la potencia real o potencia promedio, y habíamos definido que el pedacito que está enfrente es la potencia aparente y el pedacito del coseno es el factor de potencia. Entonces de ahí dibujamos el triangulito. Y habíamos visto si está en adelanto o en atraso y habíamos hecho varios ejemplos. Entonces de todo esto ya estamos viendo que la potencia, voy a borrarle aquí esto porque no es cierto que sea un número complejo. P, Q y S aquí todos son cantidades reales, porque S son voltios reales y corriente en amperios reales, ¿verdad? Entonces S es un número real, P, Q y S son números reales, pero podríamos eventualmente definir un número complejo que sea una potencia compleja para dibujar un plano complejo, porque de todas maneras ya tenemos fasores. Entonces lo que sigue es conversar sobre la potencia compleja. La idea de la potencia compleja es que V fasor es un número complejo. Y puedo poner Vm con ángulo de zeta V. Y luego tengo I fasor, que es Im con ángulo de zeta I. Y si ya tengo una notación en fasores, que es bastante poderosa, a veces no tiene sentido destransformar los fasores y desarmarlos y hacer todos los pedacitos para sacar cuánto es S, P y Q, porque estamos desarmando un número complejo que es bastante potente, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hasta, como lo hemos calculado en los ejercicios pasados, lo que sacamos son las componentes, ¿verdad? Vm, y sacamos Vrms solo en magnitud, y con todos esos números reales hacemos cálculos en potencias reales. Pero ahí descompusimos el fasor y ya no usamos más el fasor. Entonces hasta el momento no hemos sacado una potencia usando la notación fasorial. Siempre hemos tenido que desarmar la potencia para sacar las componentes. Entonces si queremos usar la notación fasorial, lo que se define es que hay una potencia compleja, que este sí sería un número complejo, y lo vamos a calcular como un medio del fasor de la tensión por el fasor de la corriente conjugado. Eso ya lo habíamos visto un poco cuando hicimos la potencia promedio, pero la ecuación era diferente, porque la potencia promedio era esta misma, pero tenía la parte real de esta ecuación. Ese sí lo copiamos arriba.
Entonces, la parte real de esta ecuación nos da la potencia promedio, la potencia real. La parte imaginaria de este número complejo debería darnos la potencia compleja, que sería la potencia Q, la potencia reactiva. Entonces, parte real y parte imaginaria. Lo que decimos es que S, como número complejo, tiene que ser un número que tiene parte real y parte imaginaria. La parte real va a ser P, y la parte imaginaria va a ser JQ, y ni P ni Q son números complejos. So, P y Q son reales. P pertenece a los reales. Q pertenece a los reales, porque Q, después de ponerle el J, ya se convierte en complejo, ¿verdad? Sabemos que es vertical. Pero un número complejo, ¿verdad? Que sabemos que Z es igual a X más JY, pero X y Y son números. 1, 2, 4, entonces siguen siendo reales. P y Q son reales. Pero lo que estamos haciendo es armando una estructura, ¿verdad? Y entonces aquí sabemos que la parte real de ese complejo, que ya es un número con esas dos componentes, es igual a P. Y la parte imaginaria de este complejo sería igual a Q. Y esta ecuación es la generalización de todo lo que se ve anteriormente. Es fácil de usar porque la usamos con los fasores directamente. Nada más ponemos los fasores como complejos, los multiplicamos con todo el conjugado y el resultado nos da un fasor de potencia. Y ese fasor de potencia los componemos en componentes y listo. Entonces en este caso sería, bueno, es el mismo triángulo de potencia. Y otra cosa importante es que con esta notación sí podemos calcular lo de la ley de potencia, que para circuitos en CC sabemos que la potencia es V por I, pero la potencia también se calcula como V cuadrado entre R y la potencia se calcula como I cuadrado por R. Estas de aquí son en CD. Entonces debería haber fórmulas en corriente alterna con fasores que me permitan calcular esas mismas cuestiones. Y las fórmulas son las siguientes. La potencia compleja partiendo de la de arriba, ¿verdad? Ahí tengo un factor de 1/2, pero si uso los fasores de tensión RMS y de corriente RMS conjugada, ya no necesito ponerle el 2, porque la tensión RMS es la tensión pico entre raíz de 2 y la corriente RMS es la corriente pico entre raíz de 2. Entonces abajo tengo las dos raíces, ¿verdad? Lo que queremos decir es que para hacer la sustitución yo tendría que decir que S es un medio de V es VRMS entre raíz de 2 y la corriente es IRMS entre raíz de 2, no, ¿cómo es? Es multiplicado. La tensión pico que está arriba es VRMS raíz de 2 y la otra es IRMS raíz de 2 conjugado, y entonces las raíces de 2 con el 2 se cancelan y puedo escribirla de abajo. Entonces
la potencia compleja también la puedo escribir con las componentes RMS. De las componentes RMS lo que seguiría es bueno, lo que hicimos antes, la tensión RMS es la corriente RMS por la impedancia. Y entonces aquí sustituimos y este número complejo sería RMS Z y RMS conjugado, y el número de la corriente por la corriente conjugada me da la magnitud, que la potencia compleja me da la magnitud de I, salud, multiplicada por la impedancia. De aquí lo que vemos es que la magnitud de RMS es un número real y el ángulo de la potencia compleja es el mismo ángulo de la impedancia. El ángulo de la potencia compleja, ese, es el mismo que el de la impedancia. Solo que aquí me queda un cuadrado que no veo. Porque lo que dice es que esto es corriente RMS al cuadrado. Probablemente dejé un cuadrado botado cuando hice lo de la magnitud. Las páginas pasadas. Y lo otro que está escrito, copiamos la fórmula. La fórmula dice que S complejo también es VRMS al cuadrado, pero solo magnitud dividido entre, y como va dividido abajo, entonces la Z hay que ponerla en el denominador con Z conjugado. Estas pasémoslas al formulario. Entonces la idea es que en notación compleja sí tiene algunas diferencias para poder hacerlo comparando con lo que veíamos en CC, ¿verdad? Que la potencia es V por I y V cuadrado entre R y después I cuadrado por R, que es en CD. Estas son más fáciles. En complejas las leyes tienen entonces el I cuadrado por Z o el V cuadrado entre Z, pero una lleva el conjugado y la otra no. Esos serían los equivalentes, como para hacerlo por analogía. Esas son las magnitudes, por eso no las puse así como en negrita. Ya lo he copiado. Entonces con esto podemos hacer práctica. Lo que sí es importante es hacer como un resumen de fórmulas, porque el formulario ustedes lo tienen, pero el libro trae también un pequeño resumencito. Entonces voy a copiar un par de tablas del libro. Entonces voy a ir a la página
Y aquí hay un resumen de fórmulas. Estas pueden servir para hacer todos los problemas. Ya casi les explico. Y aquí viene el diagramita del factor de potencia. Bueno, el triángulo de potencia. Este triángulo de potencia si tiene a S como número complejo y si es un eje de real e imaginario. ¿Verdad? Porque lo que habíamos dicho es que la potencia aparente, S solita, pero S como número real, no era un número complejo. La potencia aparente, que es ORMS por IRMS, ese no es un número complejo, pero la potencia esta compleja sí es el número complejo porque es el producto de los fasores. Entonces el resumen está aquí. La potencia compleja S es P más JQ, es VRMS por IRMS conjugado. Es las magnitudes multiplicadas por el ángulo de fase entre las dos componentes. La potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. La potencia real es la parte real y la parte reactiva es la parte imaginaria. El factor de potencia está por ahí. Y el triángulo de potencia es eso. Es un montón de información, pero creo que está muy resumida en esas dos tablas. Bueno, esa tabla y el diagrama. Y con eso entonces podemos hacer más práctica. Aquí entonces vamos a hacer más ejemplos. ¿Cuál fue el último que hice? El 11-10. Entonces vamos con el 11-11. Y dice que la tensión en una carga es U de t 60 coseno omega t menos 10 voltios. Y la corriente es I de t 1.5 coseno omega t más 50. Es más fácil copiar solo los fasores y ya. Y nos piden todo. Entonces calcule potencia compleja S, potencia aparente S solita. ¿Cómo hace uno para dibujar estas S y que parezcan números complejos? Lo que hacíamos era Ponerle verticales. como un dólar, digamos. Así. Un dólar. Eso también. Ay, pero se ve raro. Está bien. Pueden usar lo que se les ocurra. Mientras haya forma de diferenciarlas. Entonces, S compleja, S solita es la potencia aparente, potencia real, potencia reactiva, factor de potencia y la impedancia de la carga es Z compleja también. Que es básicamente armar el triángulo. ¿Verdad? Y ahí podríamos ponernos detallistas y armarlo a escala y toda la cuestión, ¿verdad? Y para eso podemos usar otro tipo de papel. Algo que aquí se me enreda es que todas las páginas me las hace A4 y yo las quiero carta. Pero tengo que ir una por una cambiándolas todas a carta, porque se me olvida cambiarlo al principio. No importa, después lo hago. Bueno, entonces tendríamos que hacer los cálculos. Esto es pura fórmula. Tenemos que el fasor de tensión son 60 con ángulo de menos 10. El fasor de corriente serían 1.5 con ángulo de 50.
tenemos un fasor de tensión RMS, que serían 60 entre raíz de 2. Y tenemos un fasor de corriente RMS, que serían 1.5 entre raíz de 2. Entonces podemos tener los fasores normales o los fasores de RMS. Para calcular ese complejo, tenemos que ir a ver las fórmulas. Y ese complejo es, según la tablita de aquí arriba, la tensión RMS en fasor por la corriente RMS en fasor con el conjugado. Entonces sería saquemos cuánto es 60 entre raíz de 2. 42,4 con ángulo de menos 10. Eso es VRMS. No voy a ponerlo aquí arriba otra vez. VRMS. Sí. 1,06. Entonces tengo que multiplicar el primero, pero por el segundo conjugado. 1.06 con menos 50, que sería el conjugado. Y el número complejo es lo que nos dé esto en la calculadora. Esto da 44,94 con ángulo de menos 60 grados. Y esto es S, que es potencia compleja. Las unidades de la potencia compleja eran voltamperios. Entonces, S solita, eso es potencia compleja. S solita sería 44.94 voltamperios. Esto es potencia aparente. Luego, ese complejo lo puedo expresar en coordenadas rectangulares para poder sacar la parte real y la parte imaginaria, porque la parte real es la potencia promedio y la parte imaginaria es Q. Entonces vamos a pasar este que tenemos aquí a coordenadas rectangulares. Son 22,47 menos J 38,92 voltamperios. Esto nuevamente es potencia compleja. Lo voy a poner aquí arriba. La aparente queda por aquí. La parte de la potencia es la parte real de ese complejo. 22,47 watts.
promedio o potencia real. Y Q sería la parte imaginaria. Sería menos J38. En realidad podríamos dejarle solo el 38, porque es la parte imaginaria. Y estos voltamperios reactivos, sabemos que es un número que lleva la J. Y entonces esto es potencia reactiva y de estas tres dijimos que la única que se consume por completo en la carga es la potencia promedio. Esta potencia se consume. La potencia reactiva no se consume. La potencia reactiva la carga la toma pero después la devuelve, y después la toma y después la devuelve. La potencia reactiva es un problema para las industrias porque las compañías de energía piden que la potencia reactiva no sea muy alta, porque si no la compañía de luz estaría dándoles la energía gratis porque después la compañía la devuelve. Es un poco raro. Entonces si la energía va y después se devuelve, no se cobra. En realidad sí se cobra, la potencia reactiva y el factor de potencia se cobra, y si la empresa se pasa a cierto límite se cobra más caro. Hay como multas por tener el factor de potencia desajustado, porque la intención es que toda la potencia se disipa en cargas resistivas. Entonces si el factor de potencia está muy desajustado, existen diferentes tarifas para las empresas y la idea es que esté lo más cercano a cero, o bueno, que toda la potencia sea real para que no tengan ningún problema. El factor de potencia nos falta y la impedancia de la carga. Entonces el factor de potencia tiene que ser el ángulo de la potencia compleja, y entonces tiene que ser el coseno de menos 60 grados, porque ya habíamos dicho que esta de aquí era la potencia aparente y este de aquí es el ángulo de la potencia aparente. Bueno, es el ángulo de la potencia compleja, pero el ángulo se mantiene, ¿verdad? Entonces el factor de potencia tiene que ser este coseno y entonces el coseno de menos 60 es un medio, es 0.5. Y hay que poner si está adelantado o atrasado. Sabemos que como la potencia compleja tiene una reactancia negativa, es capacitivo, y si es capacitivo la corriente adelanta, entonces este está adelantado. Y me falta la carga, pero la carga es fácil de calcular porque tengo tensión y corriente. Entonces lo puedo hacer con las que están aquí a la izquierda o con las que están a la derecha, no importa, puede ser las RMS o las otras, porque la raíz de 2 se cancela. Entonces la impedancia de la carga da lo mismo si la hago con las RMS o no, ¿verdad? Sería V entre I o sería VRMS entre I RMS. Da igual con cuál de las dos la saquemos. Vamos a hacerlo entonces con 60 menos 10 entre 1.5, 50. Aquí también vemos, ¿verdad?, que la corriente está adelantada. Esto de aquí da algo.
40 con ángulo de menos 60. Ohmios. Y esa sería la carga, que es carga capacitiva. De ahí podemos dibujar el triangulito, que no lo piden, pero el triángulo lo podemos dibujar sabiendo que es capacitivo, y si es capacitivo es para abajo. Habría que hacerlo a escala también. Pero bueno, lo que queremos es como una ilustración nada más. Estos aquí son menos 60 grados, porque por eso está en este cuadrante. Y tenemos ya los números, ¿verdad? 44,94, en el libro dice 45. 4,94 voltamperios. El horizontal 22,47 watts. De hecho, ese ángulo no es de 60, el que dibujé, ¿verdad? Tenía que haber hecho el triángulo mucho más abierto para que sea un triángulo como más vertical. Por eso no esta escala. Y el otro lado da 38,92. Es negativo, había dado negativo. Pero la cuestión es que los signos, ¿verdad? Los lados de un triángulo no son negativos, los lados de un triángulo son positivos, nada más que sabemos que va para abajo. Es lo mismo que ese ángulo debería ser 60 porque son 60 grados. Le ponemos el menos 60 para indicar que es para abajo. Y en resumen, ese es el triángulo de potencia. Hagamos uno más porque nos quedan 10 minutos. Entonces hacemos uno más que sería el 11.12. El 11.12 dice que una carga Z, que es compleja, toma 12 kilovoltamperios. En motores eléctricos y ya sistemas de más alta potencia, todos se manejan kilovoltamperios. Kilo algo, ¿verdad? Hay resistencias de kilowatts. Uno compra las resistencias de 1/4 de watt para la proto, ¿verdad? Pero una resistencia de 10.000 watts es una caja como el tamaño así, de la altura del escritorio. Y en la escuela de mantenimiento tienen unas para los laboratorios. Entonces ponen a la gente a usar esas resistencias. Es una caja ahí de resistencias y dicen, esa es una resistencia de tanto. Bueno, a veces hay hasta potenciómetros. Pero es una caja así grandísima, ¿verdad? Entonces estamos hablando de kilowatts, kilovoltamperios, son ya componentes muy grandes. Y bueno, imagínense también, con otro profesor habíamos ido de gira a una estación en Río Macho que era la hidroeléctrica, y al frente de la estación tenía un transformador que yo creo que la altura era más alta que este cuarto. El transformador que tenían ahí en la subestación era un transformador gigante. Pero bueno, esas cosas ya son así muy grandes. Entonces tenemos 12 kilovoltamperios de una carga. Y esa carga toma esos 12 kilovoltamperios con un factor de potencia de 0,856 atrasado. La fuente es senoidal de 120 voltios RMS. Senoidal ahí quiere decir que es una sinusoide, un seno o un coseno, da igual. Y en realidad a la fuente uno generalmente le pone un ángulo de 0. No porque diga que es un seno hay que ponerle ángulo de 90, ¿verdad? Lo que uno puede hacer es definir cuál es la referencia, y generalmente decimos que la tensión es la que no tiene ángulo. El factor de potencia ya no nos va a dar los ángulos de todo lo demás, porque es que si nos confundimos y decimos que la fuente es senoidal y entonces ponemos 120 con ángulo de ¿qué?
de menos 90 sería un seno. Si le ponemos ese menos 90, entonces el factor de potencia no va a salir porque el triángulo nos va a quedar como desarmado. Si la tensión la ponemos en menos 90, la tensión nos quedaría vertical y la corriente quedaría corrida y el triángulo queda desacomodado. Entonces, para evitar cualquier problema con el triángulo de potencia, a la tensión le ponemos 0. No importa si dice que es seno o coseno o lo que sea, la tensión vamos a suponer entonces que ahorita pongo lo que hay que calcular, pero la tensión sería 120 raíz de 2 con ángulo de 0 grados y la tensión RMS pues son solo los 120 que nos dio el problema con un ángulo de 0 y le dejamos los 0 grados para que todas las medidas ahí del factor de potencia nos den con triangulitos en los cuadrantes que tienen que quedar. Y lo que vamos a calcular es potencia promedio, potencia reactiva, corriente pico y la impedancia compleja de la carga. Eso es lo que pide. De aquí entonces, de los datos del problema, lo que sabemos es que toma 12 kilovoltamperios. Entonces la potencia aparente que nos dan en el enunciado, S solita, también a veces para no confundirnos ponemos la magnitud de S y ahí de fijo se sabe que es solo la magnitud, que son 12 kilovoltamperios. Factor de potencia es 0.856, por lo tanto el ángulo de S lo podríamos despejar del factor de potencia para poder armar el número complejo, ¿verdad? Entonces S complejo serían 12.000 con un ángulo del factor de potencia. El factor de potencia entonces habría que hacerle coseno a la menos 1.856. No, porque para sacar el factor de potencia yo ocupo el ángulo. Y si quiero el ángulo de S, que es la potencia compleja, debería sacar el ángulo con el factor. Entonces sacamos que la potencia compleja total es 12.000 con un ángulo de esto. ...31,1 grados. Y esa potencia la podemos descomponer en P y Q, porque ya es un número complejo. Entonces la vamos a descomponer en coordenadas rectangulares. Vamos a poner la calculadora en rectangulares y entonces ponemos 12.000 con ángulo de 31.1 son 10.275 J. Y lo otro que decía es que está en atraso. Si está en atraso, la tensión está en 0 y la corriente está atrasada. Entonces es inductivo, porque en un condensador la corriente adelanta, pero en un inductor la corriente atrasa. Entonces, como está en atraso, la corriente atrasa y es inductivo y el triángulo tiene que quedar para arriba y este ángulo tiene que ser positivo. Entonces, este sí es más 31. Es que el coseno, ¿verdad? Ahí me brinqué un paso y es que cuando saqué el coseno me dio 31, pero tengo que ponerle si es más o si es menos dependiendo de si está en adelanto o en atraso, porque solo hacerle el coseno inverso me da el ángulo, pero no me dice si el triángulo está para abajo o para arriba. Entonces, si estamos bien, y como está en atraso, entonces esta parte compleja es positiva, y la parte compleja sí da 6.198,4. Esto está en voltamperios, esto de aquí es P y esto de aquí es Q. El Q lo ponemos sin la J a pesar de que sabemos que es complejo. Y entonces ponemos que la potencia son 10.0
28 kilowatts, que la potencia reactiva son 6.2 kilovoltamperios reactivos, y la potencia aparente ya la teníamos en el enunciado. ¿Y qué más preguntaba? La corriente, la magnitud de la corriente. Esto es como hacer el problema para atrás, ¿verdad? Porque ya tenemos tensión y tenemos potencia. Lo que no tenemos es la corriente. Pero la corriente la podemos despejar sabiendo que ese complejo era la tensión RMS por la corriente RMS conjugada. Entonces yo podría despejar IRMS conjugada y de ahí sacar la magnitud y pasarla a voltaje de pico. ¿Perdón? Este es porque yo tengo el factor, pero no tengo el ángulo. Y lo que hacíamos es que, bueno, la tensión dijimos con un ángulo de 0, pero la potencia compleja tiene que tener un ángulo. Entonces dice que la carga toma 12 kilovoltamperios, que es una potencia aparente que no tiene ángulo, porque es solo la magnitud, pero el ángulo me da la potencia compleja. Entonces ya con el factor de potencia saco el ángulo de la potencia. PQ, y después de aquí vamos a despejar IRMS conjugado, que es un número complejo, que sería S entre V RMS. S era 12.000 con ángulo de 31.1 grados. Y abajo va la tensión, que dijimos que era 120 voltios RMS con ángulo de 0. Entonces la corriente RMS conjugado sería 12.000 entre 120 son 100, ¿verdad? Ajá. Con ángulo de 31, y entonces sabemos que la corriente realmente, la corriente RMS no es alta, pero la corriente RMS sin el conjugado sería 100 con ángulo de menos 31, porque la corriente va atrasada. Y la corriente IM sería la corriente RMS por raíz de 2, que lo que preguntaban es la corriente pico. Entonces son 100 por 1.4 100 raíz de 2, 141,42, me faltó un 4. Y Z no lo tenemos, pero Z es su RMS entre I RMS. Y eso sería. Y la corriente medio con ángulo positivo, la impedancia medio con ángulo positivo, que es una carga inductiva. Eso sería, entonces aquí paramos para hacer recreo. Muchas gracias.